Esta clase específicamente va a relacionar el diseño y organización de las edificaciones, de la arquitectura propiamente maya, azteca e inca. Vamos a verlo de una forma rápida porque me interesa en lo posible revisar dos videos. Uno sobre Ollantaytambo y otro sobre Tiahuanaco, que es propiamente la conformación y la estructura para que tengan una idea. Vamos a verlo a través de imágenes. Pero, primero, es importante que ustedes... Ay, perdón, me culpa. Ya. Que ustedes como diferencien. Si se ve, no se ve, ¿se alcanza a leer? ¿Sí? Vamos a ir diferenciando mayas, aztecas e incas. Esta es una primera postura entre la diferenciación de las estructuras. Como podemos observar, el uso de diferentes materiales para la construcción y la edificación ha sido clave para los mayas. No es solo la piedra, pero podemos ver una característica común entre los tres, la utilización de la piedra y la geometría. Podemos identificar en los aztecas su arquitectura monumental. Hay grandes construcciones aztecas y muchas veces, como les digo, se confunden mayas y aztecas. Los diseños geométricos, creo que es uno de los criterios particulares en cada uno de estos grupos humanos. Y un elemento muy claro en la consideración de los incas, la solidez de sus estructuras. Son estructuras que permanecen realmente hasta la actualidad y vemos grandes conformaciones de piedras. Sabemos muy bien que no tenían ningún elemento como por el cual se podía pegar, no tenían cemento, no tenían nada de estas conformaciones. ¿Qué hacían? Utilizaban la geometría propia de la piedra para generar las estructuras. Entonces, era una implementación en este sentido. Sabemos que las poblaciones indígenas de América precolombina elaboraron diversas obras arquitectónicas, las cuales en determinadas regiones llegaron a adquirir un carácter consciente y desarrollado de una compleja simbolización, como las vemos en este ejemplo de los aztecas. En el oriente norteamericano, región con importante red fluvial y una gran área de bosques, determinará también la conformación del territorio, de cómo se van a ir estructurando propiamente, por ejemplo, la conformación de las civilizaciones aztecas y mayas. Aquí vamos a ir puntualizando entonces algunos elementos para ir denotándolos como los más relevantes. Vamos con los mayas. Como ustedes pueden observar, hay una gran conformación boscosa, grandes conformación de los bosques. Los mayas, en esta perspectiva, fueron adecuándose al territorio, a la situación. Si ven, no eliminaron completamente los árboles, están ahí, sino que fueron adecuándose a ese entorno. Construyeron dependiendo de la topografía, es decir, se adaptaron al espacio que estaba. Dentro de este territorio, propiamente las tierras bajas y húmedas del norte de Guatemala y en la parte donde se van asentando los mayas, la madera ocupó un importante rol para sobre todo las decoraciones. Pero materiales como la piedra y la arcilla fueron las que mayormente importancia tuvieron, como podemos observar aquí, las piedras. Debemos de haber visto en algunas películas, en algunos juegos, la importancia de los mayas y esta cultura y esta civilización tan mítica que ha sido siempre la de los mayas. Dentro de la conformación podemos ver sus templos, estas conformaciones principalmente piramidales. En la parte superior solían encontrarse realmente el templo. Entonces el templo no es toda la conformación que vemos ahí, sino primordialmente la parte superior, es propiamente el templo maya.
Aquí lo importante, y iremos anotando pocas cosas, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes visualicen realmente y tomen nota de los elementos que voy catalogando. Es decir, los mayas, que era lo característico, ¿sí? Y lo vamos a ir anotando aquí conforme avance, pero es importante irlo visualizando. Podemos nosotros también identificar otros elementos puntuales de los mayas. Obviamente, uno de los elementos, perdón, importante dentro de los mayas es el que vemos en la parte de abajo. ¿A qué se les parece esto de aquí? ¿Qué les parece lo que ven aquí? Aquí específicamente. ¿Qué parece eso? Un mini templo. Un mini templo, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Le apuesta a otra explicación? ¿Qué parece lo que ven ahí? ¿Alguien más? Aventúrese a decir algo. ¿Qué será? ¿Ya se puede repetir la pregunta? No le escucho muy bien. Claro que sí. Esto que estoy señalando aquí, ¿a qué se parece? ¿Son templos? Sí, todos le relacionan con templos. ¿Quién más? ¿Alguien más? Los templos, miren los templos. Chichen Itza. ¿Son pirámides? Sí, son pirámides. Los templos de los mayas son piramidales, igual que el de los aztecas. Pero ¿qué es esto? Que vemos, perdón, aquí, en la imagen de la derecha. ¿Nadie más? ¿Alguna otra idea? Son ruinas. Observatorios. Bueno, Me sí. equivoqué. Perdón, de nuevo, ¿lo que dijo? Me equivoqué, dice. No, dígalo, usted lo dijo. Observatorios. Observatorio, muy bien. Sino que por ahí escuché ruinas. Pero sí, es un observatorio, miren. ¿Cómo son los observatorios actuales? Son cilindros donde tienen un telescopio. Son observatorios astronómicos. Este es un observatorio astronómico. Muy bien, gracias. Relacionen con las cosas que conocen. Yo por lo general sí, nosotros sabemos que la mayor parte de estas culturas se centraron en los templos, pero los mayas tuvieron un gran análisis astronómico. No se olvidarán ir puntualizando lo que estoy diciendo. Aunque hay algunas cosas que les estoy recalcando porque son importantes. Los mayas le dieron énfasis a la astronomía, al estudio astronómico. Entonces, este elemento permite identificar esa importancia. A la izquierda vemos principalmente una conformación ya de, podemos decirlo, de todo el hábitat, de toda la conformación, entonces tienen algunas secciones de algunas conformaciones. Pero, ¿qué es importante? Miren cómo utilizan la piedra. Son piedras pequeñas que van incrustándose, que van conformando toda esta parte, pero no son las grandes conformaciones de piedras como en el caso de los incas que estaremos viendo, pero hay algunas similitudes. Vamos con los aztecas. Los centros urbanos tenían una plaza junto a la cual se levantaban templos y otros edificios importantes. Los templos se ubicaban en el centro de la población, como podemos ver aquí. El centro de la población es el templo más relevante y tiene esta forma. Los templos, miren, la conformación tan compleja de los aztecas. Se ubican en el centro de la población y eran de gran tamaño. ¿Cuál es una de las características propias? Que el templo es mucho más grande que el templo, obviamente es grande el templo maya, pero el templo azteca en comparación es mucho más grande, mucho más magnífico, son templos magníficos. Dentro de esta consideración propiamente de los aztecas, la jerarquía social, y los mayas y los incas también, la jerarquía social, la clase social a la que pertenecía cada uno de estos grupos era fundamental para entender la conformación de la sociedad en general. Si nos damos cuenta, ¿cuál es la diferencia principal que vemos entre aztecas y mayas?
Miren, a los mayas están dentro del territorio boscoso, construyen dentro de la geografía. Y tienen una utilización, miren, si ven, el ambiente se come realmente a las estructuras, está por todo el alrededor. En cambio, los aztecas están en planicies más extensas, en estas perspectivas más extensas. Está una conformación propia de este templo que nos permite tener una idea de la estructura de cómo fue realmente. Miren la utilización de los símbolos en los aztecas. Muy importante la utilización de la simbología de los dioses. Recuerden que en la clase anterior estuvimos revisando algo de los dioses. No se olviden la conformación donde se fueron estructurando, pero vamos viendo esta conformación. Miren. Los dioses son relevantes y sobre todo en los aztecas, quienes son los que van generando esta perspectiva. No olvidarse, esto no pueden olvidarse dónde se están conformando estos grupos. Y por la situación geográfica también van a irse determinando la relevancia y la perspectiva de la conformación propia de los templos. Bien, finalmente algo que sí es importante que lo noten tal cual. En cuanto a las técnicas agrícolas, los aztecas utilizaban la técnica que se llamaba chinampas. Es una técnica que ubica balsas y maderos sobre un lago. Esto de aquí, pueden ver donde están las plantaciones, son balsas. Esas balsas en el lago principalmente les permitía colocar tierra y sembrar. Están cerca, sabemos que los aztecas están en toda esta parte del Golfo de México, por lo tanto, la mayor cantidad del territorio y tienen bastantes lagos. Estos lagos les permiten a ellos utilizar el implemento del agua cercana para tener los sembríos todo el tiempo. Es una utilización, es un sistema, una técnica agrícola muy interesante que les permite tener el agua en todo momento. ¿Sí? No se olviden esta técnica. Aquí va generándose todo este proceso. Vamos con los incas. Y de ahí desglosamos en la pizarra algunos elementos importantes. Esta es la representación con la que nosotros por lo general asociamos a los incas. Dentro de la perspectiva propia de Machu Picchu, que es uno de los ejemplos mejor conservados de lo que fue la ciudad precolombina de los incas, este reducto arquitectónico se pudo mantener intacto debido al olvido que sufrió durante la llegada española. Está lejos, no hubo mayor interés, como fue Cusco y todas estas partes más cercanas, digámoslo así. Dentro de la perspectiva principal de los incas, podemos observar algunas de las visiones que teníamos tal vez de la utilización de la piedra, sobre todo en los mayas, pero tienen una característica particular, la utilización de las terrazas. Al igual que los mayas, si nosotros recordamos, miren, esta es la topografía de los mayas. Sus ciudades están dentro de la topografía, no la destruyen. Bueno, más que para sembrar, es decir, se hacen huecos, se queman los árboles para hacer sembríos, pero mayormente se adaptan al medio. Los incas también. Los incas se adaptan a la quebrada. ¿Qué hace por lo general una civilización cuando llega a una montaña? Aplana la tierra, es decir, le hace plano o le rellena. En el caso de Quito, nosotros sabemos que la mayor cantidad de Quito son quebradas. Se hicieron rellenos a las quebradas para generar asentamientos. O se aplana la montaña. Los incas no. Los incas construyeron en la quebrada por medio de la utilización de las terrazas. ¿Alguien conoce cómo funcionan estas terrazas? ¿Cuál es la función y cómo funciona la terraza? ¿Alguien ha escuchado tal vez cómo funciona? ¿No? ¿Ni idea?
¿Idea del funcionamiento de una terraza? Bueno, Para sembrar. son para sembrar, sí, exactamente, pero ¿cómo funciona? Y bueno, Cuando llueve, o sea, cuando riegan, lo que pasa es que se va bajando por cada uno de los pisos el agua, y así no tienen que regar cada uno. muy bien. Y otra consideración, además de para riego, si ustedes ven aquí, para sembrar, hay partes en las que no necesariamente eran para sembrar, sino para que el agua no se lleve a las edificaciones. ¿Qué pasa? Como dijo el compañero, tal cual. Además, cae la lluvia, ¿no es cierto? Estas piedras filtran el agua y sacan a las demás superficies. En estas partes se siembra, obviamente, pero además de generar los sembríos, permite que el agua no destruya las edificaciones, porque la filtra y la va llevando a través de la montaña. Es muy complicado hacer lo que los incas hicieron, construir en la montaña, porque por lo general, cuando llueve, ¿qué pasa? Se genera un deslave. Toda la tierra se va llevando las casas. Eso lo sabemos hasta ahora. Las terrazas no solo permiten que se siembre, sino que las terrazas también permiten que el agua fluya de una mejor manera y no se quede para que se generen estos deslaves. Dos consideraciones muy interesantes, el sembrío y la conformación propia para las edificaciones. Como ustedes pueden ver, esto es lo que se mantiene. Se supone que en la parte superior era paja, lo que recubría las casas. Podemos ver otra consideración de otro lugar, ya no específicamente Machu Picchu, sino me parece que es Ollantaytambo. La utilización de las piedras, miren, la conformación de las piedras, sabemos que ellos edificaban simplemente con la superposición de las piedras. ¿Alguien ha escuchado para qué servía Machu Picchu? ¿Por qué construyeron Machu Picchu? Ni idea. Hay un documental de la National Geographic que habla sobre Machu Picchu. En esta perspectiva hay dos teorías. Una era el lugar donde iba a descansar el Inca, el rey, el emperador, como quieren llamarlo, pero ellos lo llamaban Inca, por la conformación. Si se dan cuenta, cada uno de los lugares tiene una función específica. Hay lugares de sembrío, hay lugares donde hay casas, qué sé yo, hay varios elementos. Otros creen que Machu Picchu es un templo, es un gran templo. ¿Por qué? Porque está lo más cerca al dios Sol. Entonces, la representación es un templo complejo, no un templo como tenemos en la mente, por ejemplo, con los aztecas, un templo con los mayas, un templo. En realidad, para los incas podría ser toda esta conformación, un templo completo, con sin número de personas viviendo dentro del territorio. Inga Pirca en el Ecuador, para que tengan una noción de la influencia de los incas en el Ecuador también, la utilización de las piedras sigue siendo uno de los elementos característicos. Las construcciones monumentales ubicadas en lugares sagrados dependían de un dios para los incas, construían los centros urbanos más importantes, a similitud del Cusco en el centro político. Si recordamos, por ejemplo, esta consideración de lo que les pedí, del Tahuantinsuyo, de revisar la conformación del territorio de los incas, de la propia consideración de los incas, entonces realmente podemos nosotros entender que el centro de todo está en el Cusco. Y aquí puntualizando, por ejemplo, podemos nosotros ir visualizando las perspectivas de cómo iban conformando la sociedad. Bueno, en base a esta perspectiva nos resta por revisar un elemento importante. Los incas tenían varias técnicas, eran los que mayormente han avanzado en técnicas de cultivo. Una de ellas, los camellones, las que ven aquí. ¿Cómo funcionan? Es una técnica para sembrar cerca de lagunas o fuentes de agua, para su continuo riego, muy parecido a las perspectivas de las chinampas
aztecas. ¿Cuál es la consideración? Muchas de estas lagunas eran artificiales. Se creaban cochas, es decir, lagunas artificiales para la utilización del sembrío. Pero no solo para la utilización del sembrío, sino también para utilizaciones para los incas. Ustedes saben que la Carolina era una laguna, pero muy pocos sabemos que era una laguna artificial, que era una laguna creada para Atahualpa. Estas cochas, y era uno de los avances muy importantes de los incas, crearon lagunas artificiales para los sembríos. Otra técnica que utilizaron para los sembríos es las terrazas. Y otra técnica que ya nosotros habíamos visto es la utilización de andenes tipo terrazas donde se adapta la geografía para la siembra, estas terrazas, pero con este tipo de utilización, con la utilización que vimos en lo que yo les decía que es el así llamado laboratorio Inca que teníamos por acá, ¿sí? Esta utilización de terrazas, de forma circular, también llamados andenes, permitían sembrar, y como les decía yo, algunos creen que es un laboratorio Inca donde se sembraban diferentes productos dependiendo del piso. Y así, por ejemplo, adaptar especies de la costa a la sierra y cosas así. Los incas son los que mayormente han tenido un avance en las cuestiones de la agricultura y la utilización de técnicas agrícolas. Vamos a cerrar esta perspectiva entonces puntualizando la consideración de los mayas, aztecas e incas. Hemos revisado por medio de las imágenes, espero que sean claras. Vamos a ver un video también, pero me parece que esta información por medio de las imágenes es mucho más sencillo. En cuanto a los mayas, en la disposición urbana, el tamaño de las ciudades dependía de la topografía. Si el terreno no tenía mayor extensión, era principalmente porque no se destruía mayormente el territorio. Se adaptaban a la topografía como los incas, pero los incas sí construían en toda la ladera. A diferencia de los mayas, construían dentro del espacio que les permitía su topografía. Los templos solían ubicarse en la cima de las pirámides. Templos, cima de las pirámides. Bien, y ahí pueden ir complementando con lo que hemos visto y dicho. Bueno, en cuanto a los aztecas, los centros urbanos tenían una plaza a la cual se levantaban templos y otros edificios importantes. Se ubicaba en el centro de la población el templo. Templo en el centro. Y eran principalmente monumentales, es decir, de gran tamaño. Recuerden que una de las características comunes es que aztecas, incas y mayas tenían un sistema teocéntrico, centrado principalmente en la religión. Por lo tanto, los que más especifican esto son los aztecas. En el centro de la población está el templo. Utilizan la técnica de la agricultura llamada chinampas. Técnica agrícola. Ya vimos cómo funciona. Los incas construían los centros urbanos más importantes
del poder político en el centro. También tenían construcciones monumentales en lugares sagrados. Construcciones monumentales, monumentos principalmente en lugares sagrados. Y la técnica agrícola, podemos poner las terrazas, andenes, camellones, cochas. Las cochas permitían los camellones. Principalmente sabemos la geografía, cómo funciona. Además de proveer de agua, los camellones de estas estructuras, como yo les decía alguna vez, revisando estas estructuras, además de proveer de agua, esta se calentaba en la mañana y generaba una niebla. La niebla permitía que las plantas no se marchiten con el frío. Otra implementación de los incas. Se dieron cuenta que podían mantener en bajas temperaturas la producción agrícola, a diferencia de estos lugares que tienen otro tipo de conformación, son más cálidos. En cambio, los incas vivían en la cordillera de los Andes altamente frío, bastante frío, como podemos ver en algunos de los días en los cuales nos levantamos nosotros. Ahora, cultivar ahí es mucho más complejo. Entonces era importante, sobre todo, la utilización de estos implementos. Y jóvenes, no se olviden resumir lo que hemos estado viendo. La siguiente clase observamos un video para complementar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, chicos, con eso se